Era un martes por la tarde cuando la carta llegó a la casa de los Herrera. El cielo estaba gris, cargado de nubes que amenazaban tormenta, y el viento arrastraba hojas secas por el patio de tierra. El mensajero, un hombre mayor con sombrero de ala ancha, entregó el sobre color crema con sello de lacre rojo en las manos de Roberto Herrera. «Correspondencia desde el rancho Sandoval», anunció con voz neutra antes de dar media vuelta. Roberto sostuvo el sobre contra la luz de la ventana, sus ojos pequeños brillando con curiosidad codiciosa. Sofía, su esposa, se acercó secándose las manos en el delantal. «¿Qué es?», preguntó con esa voz aguda que siempre ponía nerviosa a Elena. «Una carta formal». Roberto rompió el sello con dedos gruesos. «Del viudo Sandoval, el dueño del rancho más grande de la región». Mientras leía, una sonrisa se extendió por su rostro como aceite sobre agua. Sofía intentaba leer por encima de su hombro, conteniendo la respiración. «No puede ser», murmuró Roberto. «Está pidiendo la mano de Elena». Sofía ahogó un grito, llevándose ambas manos a la boca. Luego, inexplicablemente, comenzó a reír. Una risa aguda, casi histérica. «¿Elena? ¿Nuestra Elena?», preguntó entre risas. «¿El hombre más rico del valle quiere casarse con ella? Y ofrece una dote considerable para la familia». Roberto releía las líneas calculando mentalmente. «Muy considerable». «Es perfecto». Sofía se dejó caer en una silla, abanicándose con la mano. «Nos deshacemos de ella y además nos pagan por ello». Justamente lo que estaba pensando. Roberto dobló la carta con cuidado. Ese hombre no sabe en qué problema se está metiendo. Afuera, en el pequeño huerto detrás de la casa, Elena arrancaba hierbas malas entre las plantas de tomate. Sus manos, callosas y fuertes, trabajaban con precisión mecánica. Tenía 19 años, pero sus ojos café oscuro parecían haber vivido décadas. Su cabello negro, recogido en una trenza gruesa, le caía sobre el hombro izquierdo. No era delicada como su hermanastra menor, Clarisa. Su complexión era robusta, sus brazos musculosos de tanto trabajo en el campo. 3 años atrás, cuando su madre se había casado con Roberto después de enviudar, Elena había intentado ser la hija obediente. Pero pronto aprendió que en esa casa la obediencia no era suficiente. Nunca lo sería. La primera noche que Roberto entró a su habitación, Elena tenía 16 años. Intentó gritar, pero él le tapó la boca con una mano que olía a tabaco y whisky barato. «Si dices algo, tu madre no te creerá, y yo me aseguraré de que pierdas todo», había susurrado contra su oído. Tenía razón. Cuando Elena intentó decírselo a su madre 2 días después, Sofía la abofeteó. «¿Cómo te atreves a inventar esas mentiras sobre mi esposo?», le había gritado. «Estás celosa porque ahora tengo un buen hombre que nos mantiene». Desde entonces, Elena nunca más lo intentó. En su lugar comenzó a guardar silencio, a trabajar hasta el agotamiento para dormir profundamente, a evitar estar sola en la casa. Pero las noches llegaban inevitablemente, y con ellas los pasos pesados en el pasillo. Lo único que mantenía a Elena cuerda era su rebeldía silenciosa en el pueblo. Cuando veía injusticias, no podía quedarse callada. 2 meses atrás había denunciado públicamente al carnicero por vender carne podrida a las familias más pobres. Hace 1 año había enfrentado al maestro que golpeaba con regla a los niños indígenas. Su familia la llamaba problemática, bocona, una vergüenza. Pero Elena sabía la verdad. La castigaban por tener voz cuando ellos querían que fuera muda. «Elena», la voz de Roberto la sacó de sus pensamientos. «Ven adentro, ahora». Ella se limpió las manos en el pantalón de trabajo y caminó lentamente hacia la casa. Su corazón latía más rápido, como siempre que él la llamaba. En la sala encontró a Roberto y a su madre sentados en el sofá raído.
ambos con expresiones que no supo interpretar. «Siéntate», ordenó Roberto señalando una silla frente a ellos. Elena obedeció, manteniendo la espalda recta, la mirada baja. «Hemos recibido una propuesta de matrimonio para ti», anunció Sofía con una sonrisa forzada. «Del señor Mateo Sandoval, dueño del rancho más importante de la región». Elena levantó la vista bruscamente. «¿Matrimonio? ¿Con un desconocido?» «No lo conozco», dijo con voz apenas audible. «No necesitas conocerlo». Roberto se inclinó hacia adelante. «Es una oportunidad que no vamos a desperdiciar. Te casarás con él en 5 días». ¿5 días? Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Ya está decidido». Sofía se puso de pie. «Deberías agradecer que alguien te quiera, con lo problemática que eres». Elena abrió la boca para protestar, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que prefería quedarse aquí, en este infierno conocido? Al menos aquí sabía qué esperar cada noche. «Puedes retirarte», Roberto hizo un gesto despectivo con la mano. «Y ni se te ocurra avergonzarnos con ese hombre». Elena se levantó con piernas temblorosas y salió de la sala. En el pasillo se detuvo al escuchar sus voces. 5 días y por fin nos libramos de ella, dijo Roberto, y con toda esa dote para nosotros. ¿Le daremos algo? ¿Ropa? ¿Muebles?, preguntó Sofía. Lo mínimo indispensable. Ese es su problema ahora, no el nuestro. Sus risas resonaron en el pasillo mientras Elena subía las escaleras hacia su habitación. Se sentó en el borde de su cama angosta, mirando por la ventana hacia las montañas lejanas. 5 días. En 5 días sería entregada a un extraño como si fuera ganado. Pero mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, un pensamiento se abrió paso en su mente agotada. Cualquier lugar tenía que ser mejor que este infierno. Cualquier hombre tenía que ser menos monstruo que Roberto. Por primera vez en 3 años, Elena sintió algo parecido a la esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Mateo Sandoval no era un hombre cualquiera. Y esta no sería una transacción como ellos esperaban. Era primavera, 4 años antes. Mateo tenía 31 años y acababa de enterrar a su esposa 6 meses atrás. Había viajado al pueblo de Santa Rosa para cerrar un negocio de ganado, con el corazón todavía pesado y la mirada ausente. El mercado bullía con vendedores pregonando sus productos, niños corriendo entre los puestos y el olor a especias mezclándose con el de cuero recién curtido. Mateo caminaba entre los puestos cuando escuchó la voz de un hombre elevarse por encima del bullicio. «Suéltala, india cochina, no tienes con qué pagar». Se giró hacia el origen del grito. Rodrigo Maldonado, el comerciante más próspero del pueblo, sostenía del brazo a una niña indígena de no más de 8 años. La pequeña lloraba, intentando zafarse, mientras el hombre la sacudía como si fuera un muñeco de trapo. «Mi mamá va a traer el dinero», sollozaba la niña. «Lo prometo. Las promesas de tu gente no valen nada». Rodrigo levantó la mano libre, preparándose para golpearla. La mano nunca llegó a su destino. Una joven se interpuso entre el comerciante y la niña con movimientos rápidos como el rayo. No era alta, pero su postura irradiaba una firmeza inquebrantable. Mateo la observó fascinado. Cabello negro recogido en una trenza, vestido sencillo de algodón azul, manos callosas que no temblaban. «Suéltala», dijo la joven con voz clara y firme. «Ahora». Rodrigo la miró con desprecio, sin soltar a la niña. «Esto no es tu asunto, Elena. Vuelve con tu madre antes de que...» «Dije que la sueltes», Elena dio un paso adelante. «O todos aquí sabrán cómo el gran Rodrigo Maldonado golpea niñas indefensas». Un círculo de curiosos comenzó a formarse. Rodrigo apretó la mandíbula, consciente de los ojos sobre él.
Con un movimiento brusco, empujó a la niña hacia Elena, quien la atrapó con brazos protectores. «Esa niña se robó pan de mi puesto», gruñó Rodrigo. «¿Cuánto cuesta el pan?», preguntó Elena. «3 pesos». Elena rebuscó en el bolsillo de su vestido y sacó unas monedas. Las contó cuidadosamente. 2 pesos con 50 centavos, todo lo que tenía. «No es suficiente, pero es lo que tengo». Extendió la mano con las monedas. «Tómalo. Y si alguna vez vuelvo a verte levantar la mano contra un niño, no me importará quién seas. Te denunciaré con las autoridades». Rodrigo miró las monedas con desdén, pero las tomó. La multitud murmuraba, algunos con aprobación, otros con desaprobación. «Eres una bocona que no sabe su lugar», escupió las palabras. «Ya verás dónde te mete esa lengua». Elena no retrocedió. Sus ojos café oscuro sostuvieron la mirada del comerciante sin pestañear hasta que él, finalmente, se dio la vuelta y regresó a su puesto, maldiciendo entre dientes. La joven se arrodilló junto a la niña, revisándole el brazo donde había marcas rojas. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó con ternura que contrastaba con la fiereza de momentos antes. La niña asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Gracias, señorita Elena. Mi mamá sí va a pagar, lo prometo». «Lo sé, cariño. Ahora ve con ella, ¿sí? Y ten cuidado». Mateo observó la escena completa desde su posición a pocos metros. Algo se removió en su pecho, algo que no había sentido desde que Isabel murió. Esta joven de 15 años, apenas una niña, ella misma, había mostrado más coraje que la mayoría de los hombres adultos presentes. Pero antes de que pudiera acercarse, una mujer apareció corriendo hacia Elena. «¡Elena! ¡Por Dios!». La madre agarró a su hija del brazo bruscamente. «¿Qué has hecho ahora?». «Mamá, él iba a golpear a una niña. Rodrigo Maldonado es uno de los hombres más importantes del pueblo». La mujer bajó la voz, pero el pánico era evidente. «¿Tienes idea de los problemas que nos traerá esto?». «Pero…». «Nada de peros. Discúlpate con él». «Ahora». Elena abrió la boca, luego la cerró. Mateo vio cómo algo se apagaba en sus ojos mientras su madre prácticamente la arrastraba hacia el puesto del comerciante. Escuchó disculpas forzadas, humillación innecesaria. Y entonces, por un instante, los ojos de Elena se encontraron con los suyos. En esa mirada breve, Mateo vio algo que reconoció, dolor oculto bajo capas de valentía. La misma expresión que Isabel había tenido cuando le contó sobre los abusos de su primer esposo. Elena desapareció entre la multitud, pero Mateo no pudo olvidarla. Durante las siguientes semanas preguntó discretamente sobre ella. Elena Rivera, 15 años, hija de viuda, conocida en el pueblo por su lengua afilada y su corazón demasiado grande. Siempre metiéndose en problemas por defender a quien no puede defenderse, le dijeron. Su pobre madre no sabe qué hacer con ella. Mateo regresó a su rancho, pero la imagen de aquella joven valiente permanecía en su mente. Pasaron meses, 1 año, 2 años. Ocasionalmente visitaba Santa Rosa por negocios y preguntaba sutilmente por ella. En su tercer viaje, escuchó que la madre de Elena se había casado con Roberto Herrera, un hombre de negocios con reputación turbia. En su cuarta visita, notó que Elena había cambiado. Más callada, mirada más apagada, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Mateo conocía esa transformación. La había visto antes. Comenzó a investigar más profundamente. Roberto Herrera tenía antecedentes, rumores de violencia doméstica de sus matrimonios anteriores. Las esposas siempre se iban, pero las hijas desaparecían silenciosamente en matrimonios apresurados o se mudaban lejos sin explicación. Una noche, 3 años y medio después de aquel día en la plaza, Mateo se sentó en su estudio con un vaso de whisky sin tocar. La decisión había estado formándose lentamente,
como sedimento en el fondo de un río. Ahora cristalizaba con claridad absoluta. Aquella joven de 15 años, que había arriesgado todo por defender a una niña desconocida, ahora tenía 19, y si sus sospechas eran correctas, necesitaba ser rescatada tanto como aquella pequeña en la plaza. Mateo tomó papel y pluma. Su mano tembló ligeramente mientras escribía la primera línea de la carta formal solicitando la mano de Elena Rivera en matrimonio. Era una apuesta peligrosa. No sabía si ella lo aceptaría, si estaría demasiado rota, si llegaría demasiado tarde. Pero tenía que intentarlo, porque durante 4 años cada mujer que conoció fue medida contra el recuerdo de aquella joven valiente en la plaza, y ninguna se comparó. Y así, el destino tejió su primer hilo entre 2 almas que aún no sabían que estaban destinadas a salvarse mutuamente. 500 pesos de dote. La voz de Roberto sonaba triunfante. Ese idiota está pagando 500 pesos por llevarse a esa mocosa problemática. Es más de lo que jamás soñé. Sofía rió quedamente. ¿Qué le diremos sobre su herencia paterna? Todavía quedan 200 pesos de lo que dejó su padre. Elena sintió que el corazón se le detenía. El dinero que su padre había ahorrado para su educación, guardado en el banco bajo custodia de su madre hasta que cumpliera 21. Le diremos que se gastó en su manutención todos estos años. Roberto hizo una pausa. De hecho, inventaremos algunas deudas adicionales. Dile que debe 50 pesos por gastos extraordinarios. Así nos quedamos con todo. Y si pregunta, si pide ver documentos. ¡Documentos! Roberto soltó una carcajada cruel. En 5 días estará fuera de aquí. Una vez casada, legalmente ese dinero es nuestro para administrar como tutores hasta que cumpla 21. Y para entonces ya habrá desaparecido en gastos necesarios. Elena apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. Siempre había sospechado que su madre y Roberto robaban del dinero de su padre, pero escucharlo confirmado era como recibir un puñetazo en el estómago. «Le daremos solo 2 vestidos y ropa interior básica», continuó Sofía. «Nada más. Si ese hombre rico la quiere, que la vista a él. Perfecto, nos deshacemos del problema y nos quedamos con todo». Roberto bostezó ruidosamente. «Honestamente, no puedo creer nuestra suerte. Pensé que tendríamos que pagarle a alguien para que se la llevara». Sus risas resonaron en el pasillo. Elena retrocedió lentamente paso a paso hasta que su espalda tocó la pared fría. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente en su vida. Ya había sido víctima suficiente. En ese momento, algo cambió dentro de ella, como un interruptor que se accionaba después de años apagado. Habían planeado robarle, humillarla, entregarla como mercancía defectuosa. Esperaban que fuera sumisa, agradecida incluso por ser desechada. Pero Elena Rivera no era la niña rota que ellos creían. Había sobrevivido 3 años de infierno, había mantenido su alma intacta a pesar de todo, y ahora tenía una oportunidad de escapar. Caminó silenciosamente hacia su habitación y cerró la puerta con seguro, algo que solo hacía cuando Roberto estaba borracho y su madre dormida. Se arrodilló junto a su cama y sacó la tabla suelta del piso, donde guardaba sus tesoros secretos. La fotografía de su padre, sonriente y joven. El reloj de bolsillo que él le regaló en su 13º cumpleaños. Un cuaderno de cuero donde, durante 3 años, había documentado cada uno de los abusos de Roberto. Fechas, horas, lo que había dicho, lo que había hecho. Página tras página de evidencia que nunca había mostrado a nadie por miedo, por vergüenza, porque ¿quién le creería? Pero ahora ese cuaderno era poder, era su seguro, por si acaso. Elena
empacó cuidadosamente estos objetos en una bolsa pequeña de tela que escondió en el fondo de su baúl. Si solo le permitirían llevar 2 vestidos, haría que cada centímetro contara. Durante los siguientes 3 días, Elena actuó el papel de novia sumisa. Asintió cuando su madre le dio 2 vestidos gastados. No protestó cuando Roberto le presentó papeles falsos mostrando deudas que ella supuestamente había acumulado. Firmó donde le dijeron sabiendo que eran mentiras, pero también sabiendo que en 5 días nada de eso importaría. Lo convertiré en victoria. Se repetía cada noche. Me están regalando mi libertad sin saberlo. La única despedida verdadera fue con su abuela Lucía, quien vivía en una pequeña habitación al final de la casa. La anciana estaba demasiado enferma y débil para hacer algo contra Roberto, pero sus ojos todavía veían claramente. La tarde antes de partir, Elena se arrodilló junto a la cama de su abuela. La anciana tomó su mano con dedos temblorosos. «Sé lo que ese hombre te ha hecho», susurró Lucía con voz quebrada. «He escuchado tus pasos en la noche, tus lágrimas silenciosas, y me odio por no poder protegerte. No es tu culpa, abuela». Elena besó la mano arrugada. «Escúchame, niña». Lucía se incorporó con esfuerzo. «Ese viudo, Mateo Sandoval, lo investigué con la vecina cuyo hijo trabaja en su rancho. Dicen que es un buen hombre, justo, respetado, amaba a su esposa y quedó destrozado cuando murió. ¿Por qué me querría entonces?» Elena no pudo evitar la pregunta que la atormentaba. «¿Por qué a mí?» «No lo sé, mijita, pero a veces Dios nos rescata de formas que no esperamos». Lucía sacó algo de debajo de su almohada. «Toma esto. Eran los aretes de tu abuela paterna, oro verdadero. Si alguna vez necesitas dinero para escapar, véndelos». Elena tomó los pequeños aretes con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias, abuela. Sé valiente, como sé que puedes serlo». Lucía acarició su mejilla. «Y si ese hombre resulta ser otro monstruo, huye. Corre hasta el fin del mundo si es necesario. Pero no te quedes donde te destruyan». Esa noche, la última en aquella casa de pesadillas, Elena durmió profundamente por primera vez en años. Roberto no se atrevió a entrar a su habitación, quizás temiendo arruinar la mercancía antes de entregarla. Al amanecer, Elena se vistió con el menos gastado de sus 2 vestidos, uno color verde olivo que alguna vez había sido de su madre. Se trenzó el cabello con manos firmes, guardó la bolsa pequeña con sus tesoros en el fondo de su baúl miserable. En el espejo roto de su habitación, observó su reflejo. 19 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Sin embargo, por primera vez en 3 años, vio algo más allá del dolor: determinación. 2 posibilidades, pensó mientras bajaba las escaleras por última vez. O este hombre es mi salvación, o encontraré la forma de salvarme yo misma. Pero nunca, nunca más seré víctima silenciosa. El carruaje esperaba afuera. Roberto y Sofía estaban en la puerta, sonriendo falsamente para los vecinos curiosos. «Que seas muy feliz, hija», dijo Sofía, besando su mejilla fríamente. «Pórtate bien y no nos avergüences», agregó Roberto en voz baja solo para ella. Elena subió al carruaje sin mirar atrás. Mientras el vehículo se alejaba por el camino polvoriento, no derramó ni una lágrima. En su lugar, apretó el reloj de su padre en su mano y susurró: «Voy hacia lo desconocido, papá, pero tiene que ser mejor que el infierno conocido». Sin embargo, lo que Elena no sabía era que Mateo Sandoval había estado esperándola durante 4 años, y que él también tenía sus propios miedos sobre lo que encontraría cuando ella llegara. Se detuvo frente al espejo y ajustó su chaleco por 5ª vez en 1 hora. A sus 35 años, seguía siendo un hombre apuesto. Cabello castaño oscuro con algunas hebras grises en las sienes, ojos color miel
que habían visto demasiado dolor. Mandíbula fuerte con una cicatriz apenas visible de una caída de caballo años atrás. Pero en ese momento se sentía como un muchacho nervioso ante su primer baile. «Patrón, el carruaje se acerca», anunció Rosa, su ama de llaves de 60 años, asomándose por la puerta. Mateo respiró profundo y salió al porche. El rancho se extendía ante él. Hectáreas de tierra fértil, establos bien mantenidos, la casa principal de 2 pisos construida en madera noble con una amplia galería que rodeaba toda la estructura. Había trabajado duro para construir todo esto con Isabel. Ahora estaba vacío sin ella, pero quizás el carruaje apareció por el camino de tierra flanqueado por álamos. Mateo bajó los escalones lentamente, secándose las palmas sudorosas en los pantalones. Cuando el vehículo se detuvo, el conductor bajó primero y abrió la puerta. Mateo contuvo la respiración. Elena descendió con movimientos cuidadosos, sujetando su falda con una mano. El sol de la tarde la iluminaba desde atrás, creando un halo dorado alrededor de su figura. Llevaba un vestido verde olivo, gastado pero limpio, el cabello recogido en una trenza gruesa. Sus ojos buscaron los de él inmediatamente, y en ese instante Mateo lo supo. Eran los mismos ojos valientes de aquella joven de 15 años que había desafiado a un hombre poderoso por defender a una niña. Pero ahora había algo más en ellos: cautela, dolor profundo y una chispa frágil de esperanza. Elena también lo observaba. Vio a un hombre alto, de hombros anchos, con ropa sencilla pero de calidad. No tenía la mirada codiciosa de Roberto, ni la frialdad calculadora de los comerciantes ricos del pueblo. Sus ojos color miel la miraban con respeto, preocupación. «Señorita Rivera». Mateo se acercó manteniendo una distancia respetuosa. «Bienvenida al rancho Sandoval». «Señor Sandoval». Elena hizo una pequeña reverencia, como le había enseñado su madre años atrás. «Por favor, llámeme Mateo». Extendió la mano en lugar de intentar besarla, un gesto que no pasó desapercibido para Elena. «¿El viaje fue cómodo?» «Sí, gracias», respondió ella, estrechando su mano brevemente. La mano de él era grande, callosa, de trabajador, no de hombre que solo daba órdenes. «Rosa, ayuda con el equipaje, por favor», Mateo indicó a su ama de llaves. «Solo hay un baúl, patrón». El conductor lo bajó del carruaje. Era pequeño, viejo, con las esquinas desgastadas. Mateo frunció el ceño. ¿Un solo baúl? Para una joven dejando su hogar permanentemente, eso era... Sus sospechas se confirmaban. «Permíteme mostrarte la propiedad», sugirió, ofreciendo su brazo con formalidad antigua. Elena dudó solo un segundo antes de tomarlo. Comenzaron a caminar por el sendero que rodeaba la casa. «Este rancho tiene 200 hectáreas», explicó Mateo. «Criamos ganado principalmente, pero también tenemos caballos, un huerto grande y cultivos de maíz y trigo. Viven aquí 12 familias que trabajan en la propiedad. Consideramos esto una comunidad, no solo un negocio». Elena escuchaba, observando todo. Los establos estaban limpios, los animales bien cuidados. Vio a trabajadores que saludaban a Mateo con respeto genuino, no con miedo. Un niño pequeño corrió hacia ellos. «Don Mateo, mire lo que pesqué», mostró un pez pequeño con orgullo. «Impresionante, Miguelito». Mateo se agachó para verlo mejor. «Tu madre estará orgullosa». El niño corrió de regreso hacia las casitas de los trabajadores. Elena sintió algo aflojarse en su pecho. «Los niños no mienten sobre la naturaleza de un hombre», dijo ella en voz baja, más para sí misma. Mateo la miró de reojo. Esas palabras revelaban mucho. Continuaron el recorrido.
Él le mostró el huerto donde Rosa cultivaba vegetales y hierbas medicinales, los establos donde nacían potrillos cada primavera, la pequeña escuela que había construido para los hijos de los trabajadores. Creo que la educación es la única forma de romper ciclos, explicó Mateo mientras pasaban frente al edificio sencillo. Isabel, mi difunta esposa, era maestra. Fue su sueño. Era una mujer sabia, comentó Elena, notando cómo su voz se suavizaba al hablar de ella. Lo era. Mateo se detuvo bajo un sauce llorón, su lugar favorito de la propiedad. Murió hace 4 años de fiebre tifoidea. No tuvimos hijos. Lo siento. Yo también. Hizo una pausa. Pero ella me enseñó que el amor verdadero es querer el bien del otro, incluso cuando ya no estás. Regresaron a la casa cuando el sol comenzaba a descender. La casa principal era hermosa por dentro, pisos de madera noble pulida, muebles sencillos pero bien hechos, ventanas amplias que dejaban entrar luz. No era ostentosa, pero cada detalle hablaba de cuidado y buen gusto. Rosa te mostrará tu habitación, dijo Mateo cuando entraron. Está en el ala este, con vista al huerto. Mi habitación está en el ala oeste. Elena lo miró sorprendida. ¿Habitaciones separadas? Por supuesto. Mateo sostuvo su mirada. Elena, sé que esto es extraño para ti, un matrimonio arreglado con un desconocido. No espero... Buscó las palabras correctas. Quiero que te sientas segura aquí. Tomaremos el tiempo que necesites para conocernos. No hay presiones, no hay obligaciones más allá del respeto mutuo. Algo en el pecho de Elena, algo que había estado apretado durante 3 años, comenzó a aflojarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó parpadear. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué yo? No me conoce. Podría ser cualquier cosa. Mateo dio un paso hacia ella, despacio, como quien se acerca a un animal asustado. Te vi hace 4 años en la plaza del mercado, dijo suavemente. Vi cómo defendiste a una niña que no conocías, cómo arriesgaste la ira de un hombre poderoso porque era lo correcto. Vi valentía pura. Y luego investigué, escuché sobre ti, sobre tu familia, sobre... Hizo una pausa. Sobre Roberto Herrera. Elena se quedó helada. Sabía, sospechaba. No tienes que decirme nada ahora, continuó Mateo. Pero quiero que sepas que aquí estás a salvo. Nadie te lastimará. Nadie te faltará al respeto. Tienes mi palabra, y en este rancho, mi palabra es ley. Una lágrima rodó por la mejilla de Elena, luego otra y otra. Mateo no intentó tocarla, solo esperó, dándole espacio para sentir. No sé si puedo confiar en esto, susurró ella finalmente. En ti, en cualquier cosa. Lo entiendo, respondió él. La confianza se gana con tiempo y acciones, no con palabras. Te lo demostraré, Elena, día tras día. Te lo demostraré. Rosa apareció discretamente en la puerta. La cena estará lista en 1 hora, patrón. Gracias, Rosa. Mateo se giró hacia Elena. Ve a descansar, refresca, cenaremos cuando estés lista, y Elena esperó a que ella lo mirara. Bienvenida a casa. Mientras Elena subía las escaleras siguiendo a Rosa, se tocó el pecho donde el corazón latía acelerado. Por primera vez en años, ese latido no era de miedo, era algo parecido a la esperanza. Algo en su presencia la tranquilizaba, como si finalmente pudiera respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Pero la verdadera conversación, la que cambiaría todo, estaba por comenzar. Pero ella sí tenía hambre. Era la primera comida en años que saboreaba sin el nudo de ansiedad en el estómago, sin preguntarse qué vendría después, cuando cayera la noche. Después de la cena, Mateo la había invitado a la biblioteca. Era una habitación acogedora en la planta baja, con estantes de madera llenos de libros, un sofá de cuero gastado frente a una chimenea donde ardía un fuego bajo,
y una ventana grande que mostraba las estrellas comenzando a aparecer en el cielo morado del atardecer. ¿Te gusta leer?, preguntó Mateo, señalando los estantes. Me gustaba, respondió Elena, pasando los dedos por los lomos de los libros. Antes de que todo cambiara, antes de que su madre se casara con Roberto, antes de que la lectura se convirtiera en un lujo que no podía permitirse, cuando cada segundo libre lo usaba para evitar estar sola en la casa. «Puedes tomar cualquier libro que quieras», dijo Mateo. «Esta biblioteca es tuya ahora también». Se sentaron frente al fuego, él en un sillón de cuero, ella en el borde del sofá, todavía con la postura rígida de quien espera peligro en cualquier momento. Durante varios minutos, solo escucharon el crepitar de las llamas. Mateo parecía estar reuniendo valor para hablar. Finalmente se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Elena, necesito hacerte una pregunta, y te ruego que seas completamente honesta conmigo». Su voz era suave pero seria. «¿Por qué aceptaste casarte conmigo?» Ella lo miró, sorprendida. De todas las preguntas que esperaba, esa no era una. «Yo no tuve opción», respondió con cuidado. «Mi familia decidió por mí». «Exactamente». Mateo asintió. «Por eso necesito que entiendas algo. El hecho de que tu familia haya aceptado esta propuesta no significa que tú estés obligada a nada. Si quieres irte, si prefieres vivir aquí como huésped, como amiga, puedes hacerlo. No tienes que ser mi esposa en ningún sentido que no desees». Elena sintió que la garganta se le cerraba. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué me pidió a mí específicamente?, preguntó ella, la pregunta que la había atormentado durante 5 días. «Usted no me conoce realmente. Podría conseguir a cualquier mujer del valle. Mujeres más...» buscó la palabra. «Más apropiadas». Mateo se reclinó en su sillón, mirando el fuego como si allí encontrara las palabras correctas. «Hace 4 años», comenzó. 6 meses después de que Isabel muriera, fui al pueblo de Santa Rosa por negocios. Estaba vacío por dentro, solo yendo a través de los movimientos de vivir. Entonces, en la plaza del mercado, vi algo extraordinario. Hizo una pausa y Elena contuvo la respiración. Vi a una joven de 15 años interponiéndose entre un hombre adulto poderoso y una niña indefensa. Vi cómo no retrocediste ni cuando él te amenazó. Vi cómo diste tus últimas monedas para proteger a alguien que ni siquiera conocías. Sus ojos se encontraron con los de ella. Vi el tipo de coraje que la mayoría de las personas nunca tienen en toda su vida. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. Se recordó a sí misma ese día. Parecía otra vida. «Sé que esto puede sonar extraño, incluso perturbador», continuó Mateo. «Pero ese momento se quedó conmigo. Isabel siempre decía que una persona muestra su verdadero carácter cuando nadie importante está mirando. Tú mostraste el tuyo ese día. Yo era solo una niña tonta que se metió en problemas». Elena sacudió la cabeza. «Eras valiente, eras justa, eras exactamente el tipo de persona que este mundo necesita más». Mateo se inclinó hacia adelante nuevamente. «Durante los siguientes años, pregunté sobre ti ocasionalmente cuando visitaba el pueblo. Escuché las historias, cómo denunciaste al carnicero que vendía carne podrida a los pobres, cómo enfrentaste al maestro que golpeaba a los niños indígenas, cómo defendías a quien no podía defenderse». «Mi familia decía que era problemática por eso», murmuró Elena. «Tu familia estaba equivocada». La voz de Mateo se endureció. «Una persona que defiende la justicia no es problemática, es extraordinaria». Elena dejó que las lágrimas rodaran libremente ahora. «Luego escuché que tu madre se había casado con Roberto Herrera», Mateo continuó, su voz más baja, «y comencé a notar cambios en ti. Más callada, mirada más apagada.
Te veía en el pueblo y cada vez parecías más rota. Investigué a Roberto Herrera. La mandíbula de Mateo se apretó. Tiene un historial. Rumores de violencia doméstica. Sus hijas de matrimonios anteriores siempre desaparecían silenciosamente. Yo tenía mis sospechas sobre lo que te estaba pasando. Elena se cubrió el rostro con las manos, sollozando silenciosamente. La vergüenza la consumía, pero también había alivio. Alguien había visto, alguien había sospechado. No había estado completamente invisible en su sufrimiento. «Elena, mírame», pidió Mateo suavemente. Ella levantó la vista, el rostro mojado por las lágrimas. «Nada de lo que te haya pasado es tu culpa. Nada. ¿Me escuchas?». Esperó hasta que ella asintió. «Envié esa carta porque quería sacarte de ahí. Quería ofrecerte un lugar seguro. Y si solo quieres eso, un lugar seguro donde sanar y ser tú misma, es suficiente para mí». «¿Por qué?», sollozó Elena. «¿Por qué haría esto por mí? Estoy rota, estoy dañada. No estás rota», Mateo interrumpió firmemente. «Estás herida. Hay una diferencia. Las heridas sanan. Y Elena, una mujer con tu carácter, con tu valentía, merece tener elecciones. Merece tener una vida donde no tema cada noche, donde pueda ser completamente ella misma». Elena respiró profundamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Hay algo que necesito decirle», dijo con voz temblorosa, «sobre lo que pasó en esa casa, sobre lo que Roberto me hizo durante 3 años». «Solo si quieres», respondió Mateo. «Solo cuando estés lista. Necesito que sepa». Elena apretó los puños. «Necesito que entienda qué tipo de mercancía dañada está recibiendo». «No eres mercancía», repitió Mateo con intensidad. «Eres una sobreviviente, una guerrera». Y entonces, con voz entrecortada y pausas largas, Elena le contó todo. Le contó sobre la primera noche que Roberto entró a su habitación, sobre cómo había intentado decirle a su madre y fue abofeteada, sobre los 3 años de abuso nocturno, sobre cómo había aprendido a desconectarse de su cuerpo, a flotar sobre sí misma hasta que terminara, sobre el cuaderno donde documentaba cada incidente, con fechas y detalles, por si algún día necesitaba evidencia. Mateo escuchó sin interrumpir, aunque sus manos se apretaban cada vez más fuerte sobre los brazos del sillón. Cuando ella terminó, había lágrimas en sus ojos también. «Te creo», dijo simplemente. «Y lamento profundamente que hayas tenido que soportar eso sola. Mi familia me considera problemática porque no me quedo callada cuando veo injusticias». Elena continuó, la voz más firme ahora. «Porque pienso que una vida sin propósito, sin defender lo correcto, no vale la pena vivirla. Porque no soy delicada, ni obediente, ni sumisa, como se supone que debe ser una mujer». «Gracias a Dios por eso», Mateo exhaló. «Elena, lo que llamas defectos son exactamente lo que te hace extraordinaria. No quiero una esposa sumisa. Quiero...» Hizo una pausa. «Quiero una compañera, una igual, alguien que me desafíe a ser mejor». Elena lo miró a través de las lágrimas. «Prométame algo», dijo ella. «Lo que sea. Prometa que puedo ser completamente honesta aquí, que no tengo que esconder quién soy, que si veo una injusticia puedo hablar, que si tengo una opinión puedo expresarla». Su voz se quebró. «Prometa que no tendré que ser pequeña para caber en su vida». Mateo se levantó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con cuidado. «Te prometo que en este rancho, en esta vida, puedes ser tan grande como realmente eres. Te prometo que tu voz siempre será escuchada. Y te prometo que nunca, nunca tendré miedo de tu fuerza». Besó sus manos suavemente. «Tu fuerza es exactamente lo que admiro más». Por primera vez en 3 años, Elena sintió que podía respirar completamente, como si hubiera estado conteniendo el aliento bajo el agua y finalmente llegara a la superficie.
Tómate el tiempo que necesites, dijo Mateo, levantándose. Semanas, meses, años, conocernos de verdad, sin presiones. ¿Y si nunca puedo...? Elena no pudo terminar la frase. Entonces tendremos una amistad extraordinaria, respondió él simplemente. Y eso será suficiente. Ninguno de ellos sabía que en ese instante, sentados frente al fuego con honestidad brutal entre ellos, habían plantado la semilla de algo que crecería en un amor más profundo que cualquiera que hubieran imaginado. Las mañanas empezaban con el canto de los gallos y el olor a café recién hecho. Elena se despertaba en su habitación luminosa, sin el nudo de terror en el estómago que había sido su compañero constante durante 3 años. A veces solo se quedaba acostada unos minutos extra, maravillándose de la paz. Mateo cumplió cada promesa. Nunca intentó entrar a su habitación, nunca la presionó, nunca la tocó sin permiso. Pero estaba presente, constantemente presente, como un puerto seguro en medio de la tormenta de su sanación. Una mañana, 2 semanas después de su llegada, Elena bajó a desayunar y encontró a Mateo revisando libros de cuentas en el comedor. «Buenos días», saludó él con una sonrisa cálida. «¿Dormiste bien?» «Mejor que nunca», admitió ella sirviéndose café. «Tengo que revisar el sistema de riego de los campos del norte», comentó Mateo. «¿Te gustaría acompañarme? Podrías tener ideas». Isabel siempre decía que yo veía los problemas de una sola forma. Elena dudó solo un momento antes de asentir. Pasaron la mañana recorriendo los campos. Mateo le explicaba los desafíos del riego, cómo algunas áreas recibían demasiada agua y otras muy poca. Elena observaba, pensaba y finalmente habló. «¿Qué tal si cavan canales secundarios aquí y aquí?», señaló 2 puntos. «Para redistribuir el flujo naturalmente, usando la gravedad». Mateo estudió los puntos que ella señalaba, luego su rostro se iluminó. «Eso es brillante», dijo con admiración genuina. «No lo había pensado así. Elena, eso podría resolver el problema completamente». Ella sintió algo cálido expandirse en su pecho. No rechazo, no burla, admiración. «¿De verdad crees que funcionaría?», preguntó tímidamente. «Creo que eres mucho más inteligente de lo que tu familia te hizo creer», respondió Mateo. «Implementaremos tu idea mañana mismo». Ese fue el primero de muchos momentos así. Elena comenzó a involucrarse en las operaciones del rancho. Reorganizó el sistema de inventario del granero, haciéndolo más eficiente. Sugirió crear una cooperativa entre las familias de trabajadores para compartir recursos. Diseñó un programa de educación para las mujeres del rancho, enseñándoles a leer y escribir por las tardes. Cada idea era recibida con entusiasmo y respeto por Mateo. «Me haces mejor», le dijo una tarde, mientras revisaban los planes para la cooperativa. «Me desafías a pensar diferente, a ser más justo, más creativo». «Tú me haces sentir que valgo algo», respondió Elena suavemente. «Que mis pensamientos importan». Pero no todo era trabajo. Las tardes a menudo las pasaban en la biblioteca, sentados uno junto al otro, leyendo en cómodo silencio. Mateo le había dado una pila de libros que pensaba que le gustarían y acertó en cada uno. Una noche, 3 semanas después de su llegada, estaban sentados junto al fuego. Elena había terminado un capítulo y cerró el libro con un suspiro satisfecho. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Mateo. «Poemas de Rosalía de Castro», respondió ella. Isabel tenía buen gusto. Lo tenía en todo. Mateo sonrió con melancolía. «Especialmente en enseñarme lo que significa amar verdaderamente». «¿Puedo preguntarte algo sobre ella?». Elena dudó. «Cualquier cosa. ¿Cómo era su relación?». La pregunta era más profunda de lo que parecía. Mateo entendió lo que realmente preguntaba. «¿Cómo es el amor cuando no está teñido de miedo?». «Éramos compañeros», comenzó despacio. «Mejores amigos primero»,
Amantes después. Nos reíamos mucho. Discutíamos sobre libros, sobre política, sobre cómo administrar el rancho. Ella nunca tuvo miedo de decirme cuando estaba equivocado. Sonrió. Y yo amaba eso de ella. Su fuerza, su mente brillante. ¿Nunca quisiste que fuera más sumisa?, preguntó Elena. Dios, no. Mateo rió. Una mujer sumisa habría sido aburrida. Yo quería una igual, no una subordinada. Quería a alguien que me desafiara, que me hiciera crecer. Elena sintió lágrimas picar sus ojos. Ese tipo de amor le parecía un cuento de hadas. ¿Por qué lloras?, preguntó Mateo con preocupación. Porque nunca creí que ese tipo de amor existiera realmente, admitió ella. Pensé que era solo en los libros. Mateo se movió al sofá junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero cerca. Existe, dijo suavemente. Y Elena, creo que podría existir nuevamente, si tú quisieras, sin presiones, sin expectativas, solo la posibilidad. Ella lo miró. Realmente lo miró. Este hombre que había esperado 4 años, que la había rescatado, que le había dado espacio para sanar, que valoraba su mente, su fuerza, su voz. Tengo miedo, susurró Elena. Tengo miedo de que cuando finalmente confíe completamente, cuando me permita sentir, todo se desmorone. Es un miedo válido, Mateo asintió. Pero Elena, no todos los hombres son como Roberto. No todas las personas te lastimarán. Algunos de nosotros... Tomó aire. Algunos de nosotros nos estamos enamorando de ti lentamente, día a día, y lo único que queremos es verte feliz. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué dijiste? Dije que me estoy enamorando de ti, repitió Mateo, sosteniendo su mirada. De tu valentía, de tu mente brillante, de la forma en que cuidas a los niños del rancho, de cómo defiendes lo correcto incluso cuando es difícil, de quién realmente eres cuando te permites serlo. Elena sintió algo quebrarse dentro de ella. Todas las paredes que había construido, todos los mecanismos de defensa, se resquebrajaron ante la honestidad pura en los ojos color miel de Mateo. Yo también, susurró. También me estoy enamorando de ti. Y me aterra. A mí también me aterra, admitió Mateo. Porque si te pierdo, si no puedo hacerte feliz, no sé si mi corazón sobrevivirá otra vez. Lentamente, muy lentamente, Elena extendió su mano. Mateo la tomó con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. Se quedaron así, manos entrelazadas, mirándose a los ojos frente al fuego crepitante. ¿Puedo besarte?, preguntó Mateo después de un largo momento. Solo si quieres. Puedes decir que no. Por primera vez en su vida, Elena quería ser besada. Por primera vez, un toque no significaba miedo. Sí, susurró. Mateo se inclinó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave, reverente, como una promesa. Elena sintió lágrimas rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de sanación, de posibilidad. Cuando se separaron, Mateo le secó las lágrimas con sus pulgares. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Más que bien. Elena sonrió a través de las lágrimas. Por primera vez entiendo la diferencia entre ser tomada y ser elegida, entre miedo y amor. Cásate conmigo, dijo Mateo de repente. No por el contrato que tu familia firmó, no por obligación. Cásate conmigo porque quieres, porque eliges esto, porque eliges construir una vida juntos. Elena rió y lloró al mismo tiempo. Ya estamos casados legalmente. Pero quiero que sea real, insistió Mateo. Quiero que sea tu elección, tuya, no de tu familia, tuya, no de las circunstancias, solo tuya. Sí, Elena besó sus manos. Sí, me caso contigo, te elijo, elijo esto.
Elijo una vida donde pueda ser completamente yo misma y ser amada por ello. Se abrazaron frente al fuego, y Elena supo con certeza absoluta: había encontrado su hogar. No un lugar, sino una persona. Alguien que veía sus heridas y no huía. Alguien que veía su fuerza y la celebraba. Lo que ninguno sabía era que pronto tendrían que defender esa felicidad, porque el pasado tiene formas de regresar cuando menos se espera. La mañana del día especial amaneció clara y dorada. Elena se vistió con un vestido sencillo color marfil que Rosa y las mujeres del rancho habían cosido para ella, con bordados delicados de flores silvestres. Su cabello caía en ondas sobre sus hombros, adornado con jazmines frescos. Cuando se miró al espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos brillaban con vida. Sus mejillas tenían color saludable. Su sonrisa era genuina. Ya no era la joven rota y asustada que había llegado meses atrás. Era alguien nuevo, alguien completo. La ceremonia se realizó bajo el Sauce Llorón, el lugar favorito de Mateo. Pero a diferencia de lo que su familia había esperado, no hubo ausencias dolorosas. El claro estaba lleno de gente, todas las familias que trabajaban en el rancho, los niños corriendo entre los adultos, comerciantes honestos del pueblo que Elena había defendido a lo largo de los años, la niña indígena que ahora tenía 12 años y había traído flores para la novia. «Ella me salvó cuando tenía 8 años», le dijo la niña a quien quisiera escuchar, «y ahora es la mujer más feliz que conozco». El padre Hernández, un sacerdote anciano que había conocido a Mateo desde niño, ofició la ceremonia. «Mateo y Elena», dijo con voz temblorosa por la edad pero firme en convicción, «ustedes me han pedido que bendiga este matrimonio no porque la ley lo exija, sino porque sus corazones lo desean. Eso es algo raro y hermoso». Cuando llegó el momento de los votos, Mateo tomó las manos de Elena. «Elena Rivera, te prometo que cada día de mi vida valoraré tu voz, tu fuerza, tu mente brillante. Prometo ser tu refugio seguro, tu compañero igual, tu mejor amigo. Prometo amarte no a pesar de tu valentía, sino precisamente por ella». Elena sintió lágrimas de felicidad rodar por sus mejillas. «Mateo Sandoval, me devolviste a mí misma cuando pensé que me había perdido para siempre. Prometo construir contigo una vida de honestidad, de justicia, de amor verdadero. Prometo ser tu igual, desafiarte, hacerte crecer y amarte cada día más que el anterior». Cuando se besaron, los presentes estallaron en aplausos. Los niños lanzaron pétalos de flores. Rosa lloraba en su pañuelo. Era una celebración de triunfo, de sanación, de amor contra todas las probabilidades. La fiesta continuó durante horas. Hubo música, baile, comida abundante. Elena bailó con Mateo bajo las estrellas, sintiéndose más libre de lo que jamás había estado. «Te amo», le susurró Mateo al oído mientras giraban lentamente. «Yo también te amo», respondió Elena. «Gracias por esperarme. Gracias por verme. Siempre te veré», prometió él. Los meses siguientes fueron de felicidad profunda. Elena se transformó completamente. Trabajaba junto a Mateo en el rancho, implementando programas educativos para las mujeres, mejorando sistemas de producción, defendiendo a los trabajadores cuando los comerciantes del pueblo intentaban abusar de ellos. Se convirtió en la señora Sandoval que el rancho necesitaba, justa, inteligente, compasiva pero firme. Las familias la adoraban. Los niños corrían hacia ella cuando llegaba. Mateo la miraba con admiración creciente cada día. Por las noches se sentaban en la biblioteca, compartiendo libros y sueños. Elena había aprendido que la intimidad podía ser hermosa, que el amor físico podía ser sanador cuando venía del respeto mutuo.
Las pesadillas que la habían atormentado durante años comenzaron a espaciarse. Luego desaparecieron casi por completo. Pero el destino tenía una última lección preparada. 6 meses después de la boda, en un día caluroso de verano, un carruaje destartalado llegó al rancho. Rosa llamó a Elena, quien estaba en el huerto con las mujeres. «Señora, hay visitas», dijo Rosa con expresión preocupada. Su familia. Elena sintió que el estómago se le hundía. Se limpió las manos en el delantal y caminó hacia la casa con la espalda recta. Mateo salió al porche al mismo tiempo, habiendo sido alertado por uno de los trabajadores. Se tomaron de la mano mientras Roberto, Sofía y Clarisa descendían del carruaje. Se veían demacrados, la ropa gastada, ojos desesperados. «Elena, querida». Sofía se adelantó con brazos extendidos, como si esperara un abrazo. Elena no se movió. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz tranquila. Roberto dio un paso adelante, intentando su mejor sonrisa paternal. «Hemos tenido dificultades», admitió. «Problemas financieros. Y después de todo lo que hicimos por ti, criarte, darte un hogar, pensamos que podrías ayudar a tu familia en estos tiempos difíciles». Elena sintió la mano de Mateo apretar la suya suavemente. Soporte silencioso. Varios trabajadores se habían acercado discretamente, formando un semicírculo detrás de la pareja. Protectores silenciosos. ¿Dificultades? Elena inclinó la cabeza. ¿Qué tipo de dificultades? Bueno, Roberto tartamudeó. Surgieron ciertas acusaciones. Completamente falsas, por supuesto, pero afectaron mi negocio. Y tu madre y hermana necesitan... «Acusaciones», Elena interrumpió suavemente. «¿De qué tipo?» Sofía palideció. Clarisa miraba al suelo. «Eso no importa ahora». Roberto intentó recuperar control. «Lo que importa es que somos familia, y la familia se ayuda mutuamente. Seguramente tu esposo, siendo un hombre generoso, entenderá». «Familia». La voz de Elena se mantuvo calmada, pero había acero en ella. «¿Me llamas familia ahora?». Se soltó de la mano de Mateo y dio un paso adelante. «Ustedes me vendieron como ganado, se quedaron con mi herencia, inventaron deudas falsas, me entregaron a un desconocido esperando deshacerse de su problema». Cada palabra era clara, medida. «Y Roberto, tú me violaste durante 3 años mientras mi madre hacía la vista gorda». Sofía ahogó un grito. Los trabajadores murmuraron con ira. Mateo se mantuvo firme, radiando apoyo silencioso. Esas son mentiras». Roberto intentó defenderse, pero su voz tembló. «Tengo un cuaderno», Elena continuó. 3 años de documentación, fechas, horas, detalles específicos. Lo guardé como evidencia. ¿Quieres que lo traiga? ¿Que lo lea aquí, frente a todos?» Roberto retrocedió como si hubiera sido golpeado. «Elena, por favor», suplicó Sofía. «Soy tu madre». «Una madre protege». Elena la miró directamente. «Tú elegiste a un monstruo sobre tu propia hija. Elegiste comodidad sobre mi seguridad. Elegiste dinero sobre mi bienestar». Se giró hacia Clarisa, quien lloraba silenciosamente. «Y tú sabías, lo sabías y nunca dijiste nada». «Tenía miedo», susurró Clarisa. «Yo también tenía miedo», respondió Elena. «Pero ustedes pensaron que me estaban castigando al enviarme aquí. Pensaron que me estaban deshaciendo de la hija problemática que no sabía su lugar». Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. «Pero me dieron el mayor regalo de mi vida». Su voz se suavizó con emoción genuina. «Me entregaron a un hombre que me ve realmente, que valora mi voz, mi fuerza, mi mente, que me ama no a pesar de quién soy, sino precisamente por ello». Extendió la mano hacia atrás, y Mateo la tomó inmediatamente, entrelazando sus dedos. «Ustedes pensaron que me estaban condenando, pero me liberaron.
Elena sonrió genuinamente. Me dieron la oportunidad de descubrir lo que es vivir sin miedo, lo que es ser amada de verdad, lo que es construir una vida con propósito y dignidad. Por favor, Roberto intentó una vez más. Solo necesitamos ayuda temporal. No. La palabra fue simple, final. No. Roberto parpadeó. ¿Eso es todo? Eso es todo. Elena asintió. No les debo nada. Ni dinero, ni ayuda, ni siquiera mi tiempo. Ustedes tuvieron su oportunidad de ser familia y la desperdiciaron. Las consecuencias de sus acciones son suyas para cargar. Pero... Sofía intentó acercarse. Diego, Tomás. Mateo llamó a dos de los trabajadores más grandes. Escolten a nuestras visitas fuera de la propiedad, por favor. Mientras los trabajadores se acercaban, Elena añadió una última cosa. Si alguna vez regresan aquí, presentaré ese cuaderno ante las autoridades. Roberto enfrentará cargos criminales. Vivan con sus decisiones, como yo he aprendido a vivir con las consecuencias de las suyas. Roberto, Sofía y Clarisa fueron escoltados de regreso a su carruaje. Mientras se alejaban por el camino polvoriento, Elena sintió que un peso final se levantaba de sus hombros. Se giró hacia Mateo, quien la envolvió en sus brazos. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró contra su cabello. «No podría haberlo hecho sin ti», respondió ella. «Sin este lugar seguro que construiste para mí». Los trabajadores del rancho comenzaron a aplaudir. Rosa se acercó y abrazó a Elena con fuerza. «Esa es nuestra señora», dijo con voz orgullosa. «Fuerte y justa». Esa noche, sentados en su lugar favorito bajo el sauce llorón, Elena y Mateo contemplaban las estrellas. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Elena. «¿De haberme traído aquí? ¿De todo esto?». Mateo la miró como si hubiera dicho algo absurdo. «Nunca», besó su frente. «Eres lo mejor que me ha pasado desde Isabel». «No», corrijo. «Eres algo completamente diferente y hermoso por derecho propio. Vamos a tener un bebé». Elena soltó las palabras que había estado guardando. Mateo se quedó completamente quieto. «¿Qué? Estoy embarazada». Elena sonrió a través de las lágrimas. «De casi 3 meses. Rosa me ayudó a confirmarlo la semana pasada». Mateo la levantó y la giró con cuidado, riendo y llorando al mismo tiempo. «¿Un bebé? ¿Nuestro bebé?» «Nuestro bebé», confirmó Elena. «Y esta vez crecerás sabiendo lo que es el amor verdadero. Nunca conocerá el miedo. Nunca dudará de su valor. Y así aprendieron que a veces las peores traiciones llevan a las mayores bendiciones. Que el dolor puede transformarse en fuerza, que el amor verdadero no teme a la honestidad brutal, y que cuando encuentras a alguien que te ve completamente y elige amarte de todos modos, has encontrado algo más valioso que todo el oro del mundo. Elena Rivera había llegado al rancho Sandoval como mercancía desechada, pero se había convertido en Elena Sandoval, mujer completa, amada, valorada, libre. Y eso, queridos oyentes, es la victoria más dulce de todas. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like y suscríbete para más relatos que celebran la resiliencia del espíritu humano. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elena? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia de esperanza? Compártela, porque todos merecemos saber que después de la oscuridad más profunda puede llegar la luz más brillante. Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Que encuentren el valor de Elena y la paciencia de Mateo en sus propias vidas.